¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues estamos aquí con el de León, de Tijuana, con el de Méndez de Honduras. Y acá está presidente, hermana Dey, presidente y las hermanas que se van. Entonces, pues Vamos al baño, joven. íbamos al baño, pero estamos disfrutando del Teotihuacán aquí en el Estado de México. Pueden ver las hermanas y todos felices por entrar. ¿Está grabando? Sí. Ah. Y bueno, vamos a seguir el recorrido. Pues empezamos con esta aventura de Teotihuacán en unos instantes. Siempre graba usted. Es que era youtuber antes. Entonces por eso. Entonces vamos a iniciar con esta aventura, pues. La estructura que vemos de las... ¿En Honduras está tan grande así? Lo que suena es un jaguar. Sí, vamos hacia allá. Vamos a hacer un poco de zoom. Acérquense, por favor. Ok, pues hermanos y hermanas, bienvenidos a Teotihuacán. Mi nombre es Lorenzo Antonio, soy guía de turistas especializado en este lugar. Y en esta ocasión ustedes van a tener un recorrido muy diferente a lo que las demás personas escuchan. Aquí nosotros les vamos a compartir puntos de vista. Son puntos de vista de científicos, de hermanos, miembros de la iglesia, que son antropólogos, arqueólogos, han hecho sus investigaciones en estos lugares y en todo el continente. Y lo han comparado con el Libro de Mormón. Entonces, aquí vamos a poder apreciar estas comparaciones. Vamos a ver símbolos. ¿Ustedes han ido al templo de la Ciudad de México? ¿Se han dado cuenta que hay símbolos allá adentro Sí. y afuera? Bueno, esos símbolos que están en el templo de la Ciudad de México se encuentran aquí. Y les vamos a decir el significado de los símbolos según la tradición oral. O sea, según lo que nuestros abuelos cuentan. Yo soy guía, soy nativo de Teotihuacán. Tengo 4 generaciones viviendo en este lugar. Y mis abuelos vivieron atrás y enfrente de la pirámide del Sol antes que el gobierno viniera y limpiara este lugar. Así es que antes de que oficialmente se investigara, mis abuelos ya sabían de este lugar. Entonces, vamos a ver la primera relación. Principalmente, esto es punto de vista, no es oficial de la iglesia. Cada investigador da su punto de vista y entonces nosotros vamos a usar nuestro criterio a la hora de poder observar este lugar. ¿Okay? Sabemos que el continente americano tiene muchos lugares de los cuales leemos en el Libro de Mormón, tales cuales son el lugar de Zarahemla, el lugar de Morón, el lugar donde los antinefileitas fueron a las tierras del norte, entre muchos otros, ¿verdad? Entonces, aquí se cree que Teotihuacán es un lugar sagrado que utilizaron nuestros abuelos, tanto lamanitas, nefitas, jareditas, para poder realizar convenios sagrados. ¿Qué quiere decir? Muchos arqueólogos, miembros y no miembros de la iglesia, llegan a la conclusión que este lugar fue un templo, un lugar sagrado. ¿Okay? Y de hecho, aquí va la primera conexión, el nombre Teotihuacán. ¿Qué quiere decir Teotihuacán? Está en un idioma antiguo llamado náhuatl, que hasta la fecha se sigue hablando. Teotihuacán quiere decir lugar donde los hombres se convierten en dioses. Es la primera relación, ¿por qué? Porque nosotros como iglesia somos los únicos que sabemos que podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial, o sea, dioses. ¿Y dónde nos preparamos para esto? En el templo, en la iglesia, haciendo convenios. ¿Y cómo se preparaban en aquellos tiempos? Viniendo a los templos. Entonces, muchos arqueólogos como el hermano Javier Tobar, consideran que este lugar, esto fue un templo en aquellas épocas. ¿Okay? Todo lo que vamos a visitar es la parte sagrada de la ciudad. Solamente es 10% de lo que fue la ciudad originalmente. Teotihuacán tuvo 25 kilómetros cuadrados de superficie. Hoy en día tiene 2.5 kilómetros
kilómetros nada más. Lo demás sigue todavía en ruinas. Muchas casas eran construidas de diferente material. Vean ustedes este material de construcción. Roca y cemento, ¿vale? Mientras que las casas de afuera eran hechas de adobe y de madera, diferentes materiales. ¿Cuánta gente llegó a vivir aquí según los arqueólogos? 200,000 personas, ¿okay? Aproximadamente. Una de las ciudades más grandes e importantes de todo el continente americano en aquellos tiempos llamado el Anáhuac, ¿okay? Y entonces esto se construye, según los arqueólogos, para el año 300 antes de Cristo. Hay algunos que dicen que no, que mucho antes, desde el 500, 600, esto se empieza a construir. Tenemos vestigios de diferentes culturas, no solo una. Tenemos, por ejemplo, los vestigios de la cultura olmeca, de la cultura maya, la cultura zapoteca y la cultura otomí. Y vamos a estudiar unas cuantas y vamos a ver la relación que tiene con las culturas del Libro de Mormón. Esto es, ¿qué tiene que ver los mayas con la familia de Lehi? ¿Qué tiene que ver los olmecas con los jareditas? ¿Sale? Y vamos a ver características y nos vamos a dar cuenta que muy probablemente esto tiene mucho que ver, ¿sale? Y entonces al entrar a este basamento, que es el templo de Quetzalcóatl, vamos a empezar a observar también símbolos y números, estos mismos que hemos platicado que se encuentran dentro de nuestro templo en la Ciudad de México. ¿Qué les parece si vamos para allá? Pues empezamos la aventura. Como escucharon, pues es algo muy interesante acerca de este hermoso lugar. Y pues la verdad es muy interesante saber un poco de esta historia y acerca del libro de Mormón, en la cual pues aprendemos un poco más. Y vamos a aprender aquí muchas cosas. Miren, ¿ven? Hay muchas cosas que puedes comprar aquí. No sé si venden virgencitos. Hace muchos años eran 25, como dijeron, eran 25 kilómetros de todo el pueblo de Teotihuacán. Actualmente solo encuentras 2. Significa de que pues los españoles los invadieron. Pero la verdad es que este lugar se ve muy padre. Es muy interesante la historia que podemos ver aquí en el Teotihuacán. A ver, aquí está el sol. Aquí hay una. Pareció que tenían Mira, descendientes de los romanos. yo creo que sí, porque es emperador. Gracias. Sí. Mande un saludo. No sé. ¿A mi familia? No sé. Ay, contar que lo vean después. Mande un saludo a México desde Perú. No sé. A Perú. No me quiero despedir todavía, voy a llorar. De allá se decía Bueno, que está aquí bien. habían grandes torres. ¿Cómo se siente en esta aventura? Con frío. ¿Sí? Ay, sí, siento, tengo frío. Sí. Un Sí, poquito. siento, ya no siento las manos ni los... Ah, Pero diviértese mucho. ¿de verdad? Sí. Es Bueno. bueno ir. Muy bien. No Antes de sabes subir los escalones, vamos a dar una pequeña explicación. Vean. Ok, aquí vamos a ver la relación que guardan diferentes culturas. Este lugar fue construido en el año 300, 500 antes de Cristo probablemente, según los arqueólogos. Lo sabemos por pruebas de carbono 14. Entonces, ¿quién lo empezó a construir? Los arqueólogos no saben, pero han encontrado vestigios de las culturas que vivieron en este lugar. Esto es, por ejemplo, la cultura olmeca. ¿Quiénes son los olmecas? Según lo aprendemos. Los olmecas se les llama la cultura madre. ¿Por qué? Porque es una de las más antiguas que tenemos en el continente americano. Y ellos fueron los que empezaron a construir templos hechos de concreto. ¿De qué está construido este lugar? Piedra volcánica
Tezontle, basalto, toba, andesita. ¿De dónde proviene la piedra volcánica? De diferentes volcanes. Aquí tenemos uno. 10.000 años atrás, este volcán estuvo activo y su erupción. Cuando llegó la gente, es lo que ocupó para construir el edificio. Porque no había tanta madera. ¿Se acuerdan ustedes de una parte en el libro de Mormón donde dice, Ajá, y llegamos al a un inicio. lugar donde no había madera, entonces utilizamos concreto para construir? ¿Con qué pegaban las rocas? Mezcla de cal, arena, agua, gravilla, baba de nopal y huevo de guajolote. Es lo que ocuparon ellos para hacer su argamasa. Ok. Y esto es la base del concreto hoy en día. Los concretos más importantes de México se llaman tolteca, gracias a estas culturas. ¿Ok? Ahora, esta ciudad no se veía como lo ven ustedes ahorita. Todo estaba recubierto en una capa de concreto, fina, pulida y pintada, en rojo, verde, blanco, amarillo, azul y negro. Los pisos eran planos de concreto y color blancos, porque era un lugar sagrado. Imagínense cómo se veía todo este lugar pintado de esa forma. Ahorita les voy a enseñar una imagen, cómo se pudiera representar el templo de Teotihuacán. ¿Ok? Cuando los arqueólogos empiezan a hacer esta investigación, se dan cuenta que aquí hay mano olmeca. ¿Quiénes son los olmecas? La cultura madre que inicia en el año 2400 antes de Cristo. Y según las investigaciones científicas y las leyendas que encontramos en los pueblos, hubo gente olmeca de muy alta estatura. De hecho, se les llaman gigantes o cunametzins. Y los abuelos dicen que en aquellos tiempos tenían que matarlos, porque si no, ellos los mataban a los pueblos. Y bastaba con solamente tirarlos, porque por la altura se caían y ya no se podían parar. Ahora, ¿cómo es la historia de la cultura jaredita? ¿Para qué fecha llegaron los jareditas? Más o menos para esas fechas. ¿Y de dónde llegaron? Pues de la torre, ¿cierto? De Babel. Y entonces ellos cruzaron el mar hasta llegar al continente americano. Ellos empezaron a construir templos de concreto, pero después de un tiempo se volvieron guerreros, ¿verdad? ¿Y cómo eran físicamente los jareditas? Era gente muy alta. Según lo leemos en el libro de Mormón, eran las personas más grandes que existían en este lugar. O al menos los nefitas los habían visto así. Eran gigantes. Así es que probablemente estos mismos jareditas fue la cultura olmeca. Ahora, si ustedes van al Museo de Antropología en la Ciudad de México, ustedes pueden observar una pintura mural. En esa pintura mural se puede apreciar cómo ellos representaron el viaje desde un lugar, pasando por el mar hasta llegar al otro. ¿Cómo? Eran 7 familias. Y estas 7 familias se estaban subiendo a grandes tortugas. ¿Qué hacen las tortugas? Y luego cuando entran al mar y se van a la profundidad, ¿a poco no? Pero después ellos suben para poder obtener aire, oxígeno. ¿Qué hicieron los barcos del hermano de Jared? Exactamente lo mismo, eran vasos. Dice ahí, eran como vasos profundos donde la gente se metía y estos barcos se metían a las profundidades del mar y salían de cuando en cuando para poder obtener oxígeno. ¿Qué no la tortuga hace exactamente lo mismo? Entonces estaban probablemente representando los barcos con las tortugas, un anfibio. ¿Ok? Y llegaron a la tierra seca y y esa imagen, no la tengo aquí, pero se la puedo mandar por WhatsApp. Esa imagen representa saliendo a las personas con una liaona, una directriz, teniéndola en la mano, circular. Y a esas personas son muy altas de estatura, por cierto. Llegan a tierra seca y llegan a un lugar llamado Chico Mostoc, el lugar de las 7 cuevas, el lugar de las 7 casas. Todo esto lo estoy mezclando con leyendas, tradición oral. Entonces vean qué tan importante es las tradicionnes que tenemos en casa, en nuestros pueblos. Ahorita vamos a entender mucho de nuestras tradiciones. ¿Por qué los mexicanos hacemos las fiestas? ¿Por qué somos tan fiesteros? ¿Vale? Entre otras cosas. Bueno, Presidente, anótelo. leyendas. O mejor dicho, ahorita vamos a conectar otra tribu. Los mayas. Aquí hay influencia maya también.
¿Quiénes fueron los mayas? A ver, ustedes díganme. Ustedes que viven por allá, ¿quiénes son los mayas? No, ustedes viven en Tijuana. Ustedes, Méndez. ¿Quiénes son los mayas, Elder? Era una civilización que era más o menos pacífica. Se Muy bien. encargaban de la astronomía, Muy bien, matemáticas y muy bien. construcción. Eran muy religiosos. Exacto. Gente. ¿Y qué inventaron ellos según la historia? ¿El calendario? Muy bien. Y Calendario. el cero, ¿cierto? Sí. Si ustedes leen el libro de Mormón, se dan cuenta que Nefi siempre habla y aconteció que en el día tal, del año tal, del mes tal, hace más de 2000 años atrás, ¿cómo sabía él eso? Porque era astrónomo. Los mayas y la familia de Leí eran astrónomos. Nefi lo sabía y siempre nos da la fecha exacta. ¿Cómo puede hacerlo? Por medio de la astronomía, ¿a poco no? Ellos tenían mucho conocimiento de los metales, conocimiento también de la madera, entre otras cosas. Entonces, Nefi nos habla de esta forma. Ahora, eran buenos, eran religiosos. ¿Cómo no? Si tenían toda la genealogía de dónde provenían ellos, ¿verdad? ¿Y qué idioma hablaban? Su padre hablaba y escribía Egipcio. hebreo. El egipcio proviene de un hebreo antiguo. Gracias. Entonces, cuando se lee el maya y el náhuatl, ahí viene un investigador, antropólogo, que habla muchas lenguas, entre ellas 9 muertas, como el hebreo antiguo. Y entonces al comparar el hebreo con el maya y el náhuatl, se dan cuenta que tienen una misma raíz. Y entonces Mario Popoca, así se llama el antropólogo, dice, el maya y el hebreo y el náhuatl provienen de un hebreo antiguo. ¿Y qué hablan los mayas? El maya, ¿verdad? Y ahí hay glifos que representan una palabra muy importante y no es común para el inglés. Cuando leemos el libro de Mormón, siempre dice, and it came to pass. Y aconteció que. Y no es común para ellos escribirlo o decirlo. Pero para el libro de Mormón, sí. Y entonces un investigador por ahí del año 1930, 1940, encuentra un glifo y cuando lo traduce al inglés dice, esto dice, and it came to pass. Y aconteció que. Y ahorita les voy a mostrar. Entonces, aquí vemos la conexión entre los mayas. ¿Cuándo empieza la historia de los mayas? 586, 588 a.C. ¿Cuándo llegaron la familia de Leí a las Américas? Para esas mismas fechas. ¿Cuál es uno de los primeros lugares? Por allá, por Guatemala. Y empiezan a subir hacia las tierras del norte y llegan hasta estos puntos. Se dividen, claro está. Y entonces también hay pinturas donde se encuentran personas de piel oscura y personas de piel clara platicando. Y si ustedes se han dado cuenta, no sé si conozcan, pero en Machu Picchu han encontrado tumbas de personas güeritas, con cabello rubio, enterradas, de aquellas épocas. Entonces ahí está, ¿se acuerdan ustedes qué pasó con los lamanitas cuando se disertaron de sus hermanos? ¿Cómo se tornó su piel? Oscura. Y entonces había unos mayas de piel blanca, otros mayas de piel oscura. Unos dedicados a las cuestiones religiosas y otros dedicados a las cuestiones de la guerra, ¿sale? De hecho, ahí hay lugares, Zacualtipan, el Naranjo, y todos tienen que ver con lugares amurallados, porque esos lugares eran de mucha guerra, todos en las áreas mayas, tenían que protegerse. ¿Se han dado cuenta que Teotihuacán no tiene murallas? Esta ciudad era enorme y no estaba protegida con murallas porque era un lugar pacífico y sagrado, donde la gente venía y realizaba rituales. Los arqueólogos consideran que en esta plaza se realizaba un ritual en dedicación al dios más importante de todos, llamado Quetzalcóatl. Si ustedes van al área maya, lo van a conocer como Cuculcán. Y si ustedes van a Machu Picchu, lo van a conocer como Viracocha, Itzarná, entre otros. Y todos significan lo mismo. El señor de la vida, de la agricultura, de la fertilidad, de la abundancia, de lo bueno. Y aquí vamos ahorita a ver a Quetzalcóatl y otro más. ¿Sale? ¿Qué les parece si empezamos a ver ahora números y después vemos símbolos? ¿Va? Para poder ver números, tenemos que contar los escalones de este lugar. Este es el primero de ellos. ¿Ok? Los contamos y me dicen cuántos son allá arriba.
13. 13. Muy bien. Aquí vamos a hablar un poquito de 13. ¿Qué tiene que ver ese número? ¿Y dónde se encuentra? Pues se encuentra en todos lados. Se encuentra en nuestro cuerpo, se encuentra en la naturaleza y se encuentra allá arriba. Hay una conexión entre todo esto, en todas las creaciones del Padre. Y llegan a un número importante, que es el número de la perfección. Mira, vamos a hacer un juego de números. Es el número 13 multiplicado por 4. ¿Por qué por 4? Este basamento es cuadrangular y cada lado tiene una escalinata con exactamente 13 escalones. Lo multiplicamos y ¿cuánto nos da 13 por 4? 52. Gracias, 52. Fíjense. 52. ¿Cuántas semanas tiene el año? ¿El año? Ajá. 2. ¿Cuántas semanas? 52. 52. Cada 52 años, ¿qué pasa? Aquí en esta parte de México tenemos un eclipse total de sol. Cada 52 años se hacía un ritual sagrado que tiene que ver con algo que ustedes estaban platicando de los túneles y las etapas constructivas. Miren, nuestros abuelos representaban la muerte de un ciclo para el inicio de un nuevo sol. ¿Sale? Cada 52 años. Cada que había un eclipse, la gente destruía sus lugares sagrados para construir uno nuevo arriba de este. Por eso hay tantos edificios enterrados abajo de ellos, hasta llegar al número 7. ¿Han ido ustedes a Templo Mayor, a la Ciudad de México? Sí. ¿Sí? ¿Han visto cómo tiene 7 etapas constructivas? Sí. ¿Por qué llegar al 7? Porque 5 más 2 nos da el número de la perfección. Número 5. ¿Y por qué digo el número de la perfección? Porque es el número de las escrituras. ¿Lo han leído? Muchas veces. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿En cuántos días se creó el universo? 7. ¿Cuál es el día en el que nosotros adoramos al Señor? 7. En el séptimo. ¿Cuántas dispensaciones hay? 7. ¿Cuántos sellos del Apocalipsis? 7. ¿Cuántos colores del arco iris? 7. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces. Hasta 70 veces. 70 veces 7, así dice la escritura. Hasta hay un límite. Ahí está el por qué 7. Miren, 7, según los científicos, es el número perfecto. Y lo tenemos en las escrituras. ¿Qué quiere decirnos el Señor cuando dice, tú tienes que perdonar a los demás hasta 70 veces 7? Lo que quiere decir es cuantas veces sean necesarias hasta que seas perfecto. ¿Por qué? Porque anteriormente el Padre nos dice en la misma escritura, yo, el Señor, tengo potestad para perdonar a quien yo deseo, mas ustedes os es requerido perdonar a 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el Señor está aquí, nosotros estamos acá. Y entonces nosotros viajamos perdonando toda nuestra vida hasta llegar hasta este punto. Pero ¿se han dado cuenta qué pasa después? Porque la palabra hasta, ¿qué quiere decir? Límite, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando cruzas el límite? Te vuelves Dios. Está hablándote el Señor que cuando tú seas un Dios, tú tendrás potestad para perdonar o no a tus hijos. No a los demás, a tus hijos. ¿Qué pasa cuando seas un Dios? Entonces el Señor te va a llamar, ¿verdad? Y te va a decir, te va a poner en este lugar, no a ti solo, no a ti sola, porque son dos. Por eso la palabra Dios es dual. Entonces a tu esposo o a tu esposa. Y les va a decir, mira, ahí hay un lugar. Y ahí hay materia sin organizar. Esto lo aprendemos en el tema. Agarra tu materia sin organizar y crea tus mundos. Y entonces, ¿qué va a pasar en esos mundos? Nosotros vamos a mandar a nuestras creaciones, que son nuestros hijos, los animales, etc., a vivir ahí y a tener una vida de progresión. Y en ese momento se cumple un ciclo de creación de un sol, o sea, de creación de un Dios, ¿ok? Y nace un nuevo Dios. Y entonces tú le vas a decir a tus hijos, tienes que perdonar 70 veces, porque ahora yo ya soy. Y cuando ellos sean dioses, se harán un ciclo. ¿Verdad que representa un ciclo de creación de un Dios?
Bueno, ¿dónde se encuentra esto? Ya dijimos que se encuentra en este pequeño basamento, se encuentra en las escrituras y se encuentra en nuestro cuerpo. ¿Dónde está? Vamos a analizarlo. ¿Qué les parece? Las articulaciones importantes del cuerpo, ¿cuántas son? Son 13. ¿Las contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Y cuántas extremidades? Hágalo, presidente. Tenemos 4 extremidades. 1, 2, 3, 4. Si las multiplicamos nos da 52. El número de la perfección. Se encuentra aquí, se encuentra aquí y se encuentra allá. ¿Sale? Esto nos está hablando de las matemáticas sagradas. ¿Se han dado cuenta que el Señor también nos habla mediante matemáticas? Mediante conteos. Por eso tenemos el número 7. Por eso tenemos el número 12 también. ¿Qué representan el número 12 en la iglesia? Las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y entonces tenemos nosotros 12 apóstoles. ¿Dónde se encuentra este número en este momento? Vamos a dar la vuelta observando esos pequeños basamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 pequeños basamentos en la parte superior de esta plaza sagrada, que representan probablemente a las 12 tribus. Ahora, ¿quién está a la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo. Ok, muy bien. Pero, ¿quién reina? Siempre hay 3, ¿cierto? Que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y a la cabeza de cada organización en la iglesia siempre hay una presidencia de 3. ¿Qué creen? A la cabeza de este templo, atrás del edificio, hay 3 pequeños basamentos. ¿Representando qué? El número 3, el número de la Trinidad. Y no se encuentra nada más aquí, se encuentra allá arriba. Se llama Cinturón de Orión. Los 3 reyes magos. ¿Y qué creen? La posición de estos basamentos en Teotihuacán, Quetzalcóatl, Sol y Luna, están exactamente alineados con el cinturón de Orión. Así es que tiene esa representatividad de las 3 glorias, o bien la Trinidad. ¿Ok? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué se hacía en esta plaza? Los arqueólogos consideran que los sacerdotes de mayor rango, o sea, sumos sacerdotes, así lo dicen ellos, probablemente personas con su recomendación, entraban a este lugar, ellos vestidos de blanco. ¿De dónde dijo que es usted, hermano? De Veracruz. ¿Se ha dado cuenta que todavía nuestros abuelos que hablan náhuatl se visten con manta de color blanco? Y entonces tú le preguntas al abuelito, oiga abuelito, ¿por qué se viste así? Va a decir, ¿quién sabe? Mi abuelita me enseñó a vestir de blanco en los lugares sagrados. Y entonces van a la misa de blanco. Y la gente, las mujeres utilizan su vestido largo, huipil o huipile, así se le dice en náhuatl. Y es un vestido ceremonial que utilizaban para llegar a estos lugares. Todos de blanco, realizaban una ceremonia. Unas 50,000 personas podían estar en este lugar. Y un sumo sacerdote llegaba al punto donde estamos parados. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Dar un discurso a toda esta gente. ¿Cómo podía dar un discurso sin micrófonos ni bocinas? Ellos conocían la ingeniería acústica, por supuesto, y lo sabemos nosotros en el libro de Mormón. ¿Se acuerdan ustedes de muchos profetas, como Abinadab, que se hicieron hacer torres, entre otros más, ¿verdad? Y se construyeron edificios acústicos para poder escuchar las conferencias, pues, en aquellos entonces. Esto es un lugar de estos. ¿Qué les parece si hacemos una prueba? Pues no voy a tener mucha batería, así que si no grabo todo es porque se acabó la batería, pero disfruten mientras dure. Lo bueno es que yo traje mi cargador. Ándele. Muy bien. Antes de... ¿Ok? ¿Escuchan cómo rebota allá atrás de nosotros? Sí. El sonido del aplauso viaja por toda la plaza.
escuchándose por todas partes. La gente que viene entrando va escuchando ese sonido que hacemos en este lugar. ¿Cómo se le llama en palabras actuales? Ingeniería acústica, ¿no? Y nosotros lo sabemos que ya se manejaba esto por parte de los profetas y los templos. ¿Por qué? Nosotros hemos leído de eso en el libro de Mormón. Lugares donde mucha gente escuchaba las palabras de los profetas y plantaban sus tiendas mirando hacia el templo para poder escuchar las palabras del profeta, y las que no escuchaban, que estaban más lejos, eran escritas o se las llevaban otras personas, ¿cierto o no? Bueno, este es un lugar para ceremonias de este tipo. Y se le llama mitot. ¿Alguien sabe qué quiere decir mitote? Pues nosotros somos bien mitoteros. Mitotero es una persona que hace mucho ruido, que le gusta la fiesta, que le gusta bailar. Porque en aquellos tiempos las ceremonias eran así. Eran con música, con danzas, en agradecimiento al Padre, ¿vale? Ellos utilizaban tambores que representaban el sonido de su corazón y trompetas hechas de caracoles marinos para representar el sonido de la madre naturaleza. Era una conexión con su corazón y la madre naturaleza en agradecimiento al Dios más grande llamado Quetzalcóatl. Y a él se le dejaban ofrendas también, en semillas: frijol, maíz, calabaza, jitomate, guauzontle, aguacate, chile, mucho chile. Por eso nosotros comemos bastante picante, inclusive en el mango. Sí. Papaya, entre otras cosas. Pero lo más importante, maíz. Ahorita vamos a hablar del maíz y qué tiene que ver con el libro de Mormón, ¿sale? Vamos a ver la escritura de Quetzalcóatl. Arre pues. Como pueden ver, pues aún seguimos con el recorrido de las pirámides de Teotihuacán. Sí, de hecho. Y pues está bien chido. Subir, está un poco cansado. Ay, Dios mío. Ah, mira, encontramos al presidente comprando. Y vamos a subir todo eso que pueden ver ahí. Y aquí encontramos a ellos. Edgar, no pueden dejar al compañero. Ay, lo estaba viendo tan atrasado, me estaba haciendo nervioso. Como pueden ver, hemos subido a la cima y la verdad es que está muy alto. ¿Pueden ver? Esta parte de allá, sí, ese lado de acá está la pirámide de la luna. Esta es la luna. Y donde estamos nosotros ahorita es la del sol. Entonces, pues la verdad es una experiencia muy buena de poder estar acá arriba y conocer un poquito de la cultura de cómo es que esto sigue ahora. Vamos a seguir recorriendo. Falta solo la del sol. Pues nada, a seguir disfrutando del paisaje, de la rosa. Y mira que tenemos aquí. Estamos subiendo ya parte de este. Estírenlo bien. 1, 2, 3. Falta una. Ya está. Ya. 1, 2, 3. Ya. Debí de escuchar que dijo. Goku. Está llamando a Goku. Tome un selfie con todo. A ver.